Ministerio Pastor Hugo Alfonso Montesinos presenta el mensaje de Dios. Bien, reciba su asiento, mi hermano. Vamos a hablar hoy de un tema que hace algún tiempo atrás prediqué, mucho tiempo atrás. Y yo lucho bastante en realidad cuando tengo que repetir o hablar acerca de un mensaje ya predicado, porque no me gusta. Creo que la palabra de Dios tiene tanta ministración para nuestra vida. Pero a veces Dios tiene que volvernos a reiterar, tal como Pablo también le decía, no me voy a cansar de deciros las mismas cosas, porque a veces somos porfiados, no captamos a la primera o no entendemos lo que Dios tiene para nosotros. Entonces, mirando un poquito la realidad bíblica, sin duda aquí dentro de este contexto, pequeño versículo que nos enfoca que si nuestra mente, nuestro corazón tiene algo, piensa algo, como lo dice así, en realidad somos, podríamos agregar en tres palabras, somos lo que pensamos. ¿Cómo piensa usted de su vida? ¿Qué piensa usted de usted mismo? Somos lo que pensamos. Si pensáramos que somos hijos de Dios, alguien diría, somos, pero ¿usted lo piensa? A veces nosotros atribuimos, porque la palabra de Dios dice algo, nosotros ya lo hacemos por hecho, pero a veces no pensamos de esa manera. Y aquí quiero enfocar algo. Si vemos la escritura en la historia de la palabra, en la historia del pueblo de Israel, vemos a Dios tratando de cambiar la mentalidad del pueblo de Israel. Eso es lo mismo que trata de hacer con nosotros. Es increíble que el Señor nos llama de una posición terrible, de una posición compleja, de una posición complicada como seres humanos, y nos llama para beneficiarnos. No tan solo darnos salvación, sino para cambiar nuestra mentalidad y cambiar nuestra vida a tal extremo que nosotros podamos ver las cosas como Él quiere que las veamos. Miramos la historia de Israel y vemos a Dios tratando, procurando, esforzándose para que de una u otra manera Israel fuera introducido en la tierra de Canaán. Recuerde que Israel estuvo por 400 años esclavo en Egipto. Egipto es tipo del mundo. Y Dios liberta a Israel con mano fuerte. Dios lo saca de Egipto mostrando su poder, mostrando su autoridad, y lo saca de allí para llevarlo a la tierra prometida, la tierra que había prometido a Abraham, Isaac y Jacob. El propósito de Dios era llevarlos a esa tierra porque era la promesa que le había entregado a Israel. Pero Israel lamentablemente no había cambiado su mentalidad. Y ahí es donde nos encontramos con el problema. Israel en el desierto, habiendo sido libertado, que debería haber tenido la mentalidad de un hombre libre, tenía la mentalidad de un esclavo. Y aún allí en el desierto hicieron cosas como esclavos. Y la mentalidad no había cambiado en lo absoluto. Y ahí es entonces donde Dios comienza a darse cuenta, y quizás lo sabía desde antes, que tenía la necesidad de cambiar la mentalidad de ellos. Entonces, todo el sueño de Dios por introducir a Israel en la tierra de Canaán se había roto.
debería haber sido, de acuerdo a los eruditos bíblicos, debería haberse demorado Israel en llegar a tierra de Canaán desde Egipto aproximadamente 40 días. Es lo que algunos dicen. Yo no sé si es exacto esa cantidad de tiempo, pero he escuchado a muchos que dicen acerca de eso. No hay una base bíblica que diga tanto deberían haberse demorado, pero los que estudian un poco de geografía dicen que 40 días debería haber sido aproximadamente el trayecto a recorrer para llegar hasta tierra de Canaán, pero se demoraron 40 años. Es increíble. Entonces, ellos se rebelaron contra Dios, se rebelaron contra el propósito que Dios tenía y no quisieron primero conquistar. No quisieron conquistar. Se olvidaron primero de la liberación que Dios les había hecho en Egipto, de cómo Dios había libertado sus vidas, las maravillas que el Señor había hecho, porque fueron impresionantes. Si nosotros tuviéramos la oportunidad de ver con nuestros ojos, experimentar en nuestra propia vida lo que ellos experimentaron, creo que no seríamos como somos hoy. Porque lo que ellos vieron, hecho por la mano de Dios, fue increíble. Las 10 plagas que cayeron sobre Egipto fue la mano de Dios, pero sin ninguna duda. Y nosotros no hemos visto algo tan grande como eso, en el sentido literal, que nuestros ojos puedan ver eso. Increíble. Entonces, ellos lamentablemente se rebelaron contra Dios. Y cuando deberían haber entrado a la tierra de Canaán, ellos dijeron: no podemos. No podemos. Miramos entonces este punto de la historia y claro, inmediatamente nos recordamos del momento en donde Moisés envía espías para que revisen la tierra, la cual había sido prometida para ellos, la tierra que fluía leche y miel, para que luego pudieran entonces entrar a la tierra prometida. Y vemos allí, en esa situación, que lamentablemente ellos dijeron: no podemos, y fracasaron. Esa es la realidad, porque simplemente ellos tenían la mentalidad de un esclavo. La mentalidad de un esclavo. Hay una realidad: el esclavo no puede liberar a nadie. Solo uno que sea libre puede liberar a otro. Y eso es una realidad. Solo los libres libertan, solo los que aman pueden amar, o los amados pueden amar. Si bien es cierto, los israelitas salieron de Egipto, pero Egipto no salió de Israel. En otras palabras, aunque ellos habían salido de Egipto, Egipto todavía estaba en la mente de Israel. Creo que eso también nos pasa a nosotros, ¿no? Muchos cristianos, a pesar de haber salido, haber sido sacados de Egipto espiritual, hablo del mundo, aún su mente está en el mundo. Nos cuesta entender la diferencia, nos cuesta comprender cuando Pablo dice: nosotros no somos de esta tierra, somos pasajeros, no pertenecemos a Él, nuestra ciudadanía es del reino de los cielos. Jesús mismo habló acerca de eso también. Entonces nosotros no entendemos a veces ese significado. Estamos aquí hoy siendo creyentes, hijos de Dios. Nosotros venimos a la iglesia, venimos al templo, pero nuestra mentalidad sigue siendo la del esclavo. Todavía está ese punto y esa frase: no podemos, no podemos. Dios quiere hacer muchas cosas a través suyo, a través mío, y nosotros tenemos el no podemos. La pregunta es, en este sentido, ¿cuándo cambiaremos? ¿Cuándo entenderemos? ¿Cuándo comprenderemos realmente lo que Dios va a hacer y quiere hacer a través de nosotros? Si miramos la historia que le estaba contando, lamentablemente Israel seguía siendo esclavo a pesar de que caminaba en un sendero de libertad, pero seguía siendo esclavo en su mente. Y para tomar posesión de la tierra prometida, para tomar posesión de esa tierra que Dios le tenía que conquistarla. O sea,
no era en una bandeja la cosa, sino que tenía que conquistarla. Pero Dios tenía todo preparado. O sea, en otras palabras, Dios iba a ser con ellos, iba a estar con ellos, y lo único que tenían que hacer ellos era decidirse a conquistar la tierra, porque Dios les iba a dar la victoria. Pero ahí estaba el punto de quiebre. Tenían que tener una mentalidad de un libre, de un conquistador, y lamentablemente no la tenían. Por eso que tuvieron que pasar 40 años para dejar de pensar como esclavos. 40 años para dejar de pensar como esclavos y pensar como hijos de Dios realmente. Mi pregunta en todo esto que he dicho hoy: ¿cuántos años tendrán que pasar en nuestra vida en el Evangelio para realmente pensar como Dios quiere que pensemos? ¿Cuántos años? Cada año que pasa, cada año que vivimos, cada año que experimentamos cosas en nuestra vida, sin duda nos hacen madurar, nos hacen creer, nos hacen confiar en lo que Dios tiene. Pero hay una realidad. A veces está ese no puedo, ese temor, ese miedo a hacer algo que posiblemente no logremos. Una de las cosas que el hombre libre tiene en su mentalidad y el conquistador tiene es que no hay nada imposible. No hay nada que no se pueda hacer. No hay nada que no se pueda intentar. No hay nada que no se pueda lograr. Y sobre todo nosotros que somos hijos del Señor, que sabemos que Dios está por nosotros. Como Él mismo lo dice en su palabra: si Dios es por nosotros, ¿quién será contra nosotros? Mayor es el que está en nosotros que aquel que está en el mundo. O sea, cuando vemos la Escritura, la palabra de Dios, nos va respondiendo Dios a través de ella y nos va diciendo: confía en mí, Él hará. O sea, nosotros vamos adelante en lo que Dios quiere que hagamos, pero está en nosotros la decisión. Todo lo podemos lograr en Cristo. Pablo también lo dijo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora, si miramos esto, un pueblo no es grande por su antigüedad, por los años que lleve, por los años que tenga, ni por el tamaño del territorio que pueda cubrir, ni tampoco por las riquezas naturales que pueda poseer, sino por la manera de pensar. Hoy hay muchos lugares y muchos pueblos, muchas naciones que no se distinguen porque sencillamente tienen un gran territorio, o porque tienen grandes posesiones, o porque tienen grandes riquezas naturales, por todo lo que puedan tener, sino por la forma de pensar. La Biblia dice que somos lo que pensamos. ¿Quién es usted realmente? ¿Cómo piensa usted? ¿Qué es lo que tiene usted en su mente? Hay una pugna y una lucha muy grande ahí. ¿Sabe usted que nuestra manera de pensar es clave para alcanzar el éxito o el fracaso? Es clave. Usted va a ver a alguien que piensa en fracaso y usted va a decir: ese es un fracasado. Porque la gente no sé cómo llamarle, se pone en esa posición y al final nunca sale de allí. Y quiero ofrecerle ejemplos para que entendamos. Cuando la gente piensa en fracaso, se frustra. Lamentablemente no hay felicidad en ellos. Ese tipo de gente sencillamente no tiene determinación para hacer las cosas, y ante cualquier obstáculo, cualquier barrera, cualquier muralla, ellos se detienen, se frenan y sencillamente dicen: no se puede hacer, no se puede hacer, no se puede lograr, no se puede alcanzar. Entonces nosotros que somos cristianos, que somos hijos de Dios, miremos un poco. Sé que Dios siempre ha querido cambiarnos. Un día le preguntaba a un hermano, era una pregunta simplemente, yo sabía que iba a responder, pero había que preguntarlo. Yo le dije: ¿crees tú que Dios quiere cambiarte? Me dijo: sí. Yo le dije: ¿para bien o para mal?
Me dijo, para bien. ¿Y por qué estás cambiando para mal? Entonces él se quedó preguntando, dice, ¿pero cómo es? Sí, porque veo tu actitud y veo tu forma de actuar y tú vas en otra dirección, no en la dirección que Dios marca. A todo le dices no, todo lo ves como difícil, todo lo ves como complicado, como que no se puede lograr nada. O sea, Dios cambia nuestra mentalidad y cambia nuestra vida, nuestro corazón para que nosotros le creamos a Él. Y aplicamos entonces lo que la palabra dice, para Él no hay nada imposible. Nada imposible. No es que todo lo vamos a lograr, sino lo que Él quiera en su voluntad y su propósito para lo que Él tiene para nosotros. No es que lo vamos a lograr todo. No es que todo lo que se meta en su mente y en su cabeza usted lo va a alcanzar, pero sí está en el propósito de Dios para su vida. Usted lo va a lograr porque usted está guiado por la mano de Dios. Entonces, pensemos un poquito aquí. Cuando nosotros tenemos el concepto claro de lo que Dios puede hacer y que estamos dentro del propósito de Dios, entonces nuestra mentalidad comienza a cambiar. Lo que más desea Dios es cambiar nuestra mentalidad. Sin duda aquí parte del corazón, cambiando, regenerándolo, transformándolo, pero que nuestra mente pueda ser cambiada. Ahora, este proceso comienza en Israel. Recordemos, Moisés toma a 12 espías, dice que eran principales, o sea, eran príncipes de cada tribu. De 12 tribus toma un espía de cada tribu y los envía a revisar la tierra, a observarla. Miremos esto por un momento. Los 12 espías vieron lo mismo, escucharon lo mismo, caminaron por los mismos lugares, pero no todos opinaron lo mismo. No todos sintieron lo mismo. Y aquí es donde se nos hace el problema terrible. Por eso es que tenemos este problema en la iglesia evangélica de este tiempo. Nos reunimos todos aquí, pero no todos pensamos lo mismo. No todos sentimos lo mismo. Y es ahí donde se crea el conflicto. ¿Por qué? Porque aquí estos 12 espías, 12, y miremos la proporción. Cuando vuelven de haber revisado toda la tierra prometida, sin duda ellos dijeron, es tierra que fluye leche y miel. Dios no nos mintió, es verdad, fluye leche y miel. Pero, ese pero, hay gigantes, hay ciudades fortificadas, hay enemigos, está poblada. Ese es nuestro gran problema. Queremos todo en bandeja. Queremos que todo se dé fácil. Pero no entendemos que Dios quiere mostrar su poder. Quiere mostrarnos que para Él no hay nada imposible. Eso es aumentar nuestra fe. Darnos la fuerza necesaria para confiar en Él y saber que Dios hará algo increíble a través de nosotros. Entonces aquí vemos a estos 12 espías hablando. 10 de ellos, 10, hermano, el porcentaje increíble, 10 de ellos opinaron en forma totalmente equívoca. No se puede. No se puede. No se puede. Y 2, solamente 2 decían sí se puede. Yo medito ahora y saco cuentas aquí, trato de ver quiénes dicen se puede y quiénes no. Entonces es lógico, si le pasó a Moisés, que fue un líder extraordinario, no me va a pasar a mí. Entonces cuando uno como pastor o como líder, como ministro dice, hermano, Dios nos ha dicho que hagamos esto, y claro, cuando yo digo Dios nos ha dicho, no es que fue a decirle a usted de noche y le vino un ángel y le habló y le dijo, lo que mi siervo te va a decir mañana es mío. No, Dios le habla siempre al líder, y ese es un problema que algunos no entienden. Y claro, uno dice, Dios dice esto, y el otro dice, no se puede. Y por ahí algunos que les llaman como fanáticos,
Sí se puede. Dice, no, este está tonto, está loco. Este está igual que el líder. Esta es la realidad que tenemos dentro de la iglesia evangélica hoy día. Vemos a muchas iglesias que, pudiendo haber logrado tanto, de haber hecho tanto, haber alcanzado tanto para Dios y para su obra y para haber llevado el evangelio de Jesucristo a tantas vidas, hoy día no están haciendo nada. Y a pesar de los años y la historia que hay detrás de ellos, a pesar de todo lo que puedan tener o poseer, lamentablemente no se está haciendo absolutamente nada. Y vemos entonces aquí una realidad. Cuando los espías vuelven y le cuentan a Moisés y al pueblo, porque este fue el otro problema, no tan solo le dijeron a Moisés lo que tenían que decirle, sino que también los espías desparramaron en el pueblo lo que era su impresión. Y esto pasa en todas partes. Usted tiene una impresión de las cosas y la desparrama en medio del pueblo, ¿o no? Tiene una opinión de las cosas y usted y la desparrama. Dice, yo creo, yo pienso, yo opino, y yo creo que no vamos a poder. No, yo creo que esto es muy grande, yo creo que esto es mucho, y no, yo imposible. O sea, y ahí comienzan el corazón de los hombres, el corazón de las mujeres, la mentalidad de las personas a acoplarse a una u otra manera de pensar, o a la manera del libre, o a la manera del esclavo, o a la manera del conquistador. Y ahí es donde se crea todo el conflicto en la iglesia evangélica. Nosotros creemos que Dios es poderoso. ¿Ve? Si creemos. Pero tiene límites ese poder de Dios, ¿o no? Pero a veces nosotros con nuestra mentalidad le ponemos límites. Le ponemos límites. Yo recuerdo bien, una hermana me llamó, y es natural en uno eso, y en todos es natural. Me llama y me dice, pastor, necesito que ore por un pariente que está muy enfermo, está delicado, tiene un cáncer, está hospitalizado. Y la cosa innata, yo no sé por qué tenemos esa cosa, ¿no? Y yo voy y le pregunto, ¿qué edad tiene? Ella me responde al otro lado del teléfono, ¿y qué importa la edad? No sé si me entiende. Yo estaba preguntando por si me decía 89 años. Decía, entonces ya está, ya. Como que pareciera que Dios puede hacer un milagro solamente en los jóvenes, o para que viva algunos años más. Entonces ella me responde al otro lado del teléfono y me dice, ¿qué importa la edad? Y yo sí, tienes razón. Nosotros limitamos las cosas de Dios. Así que, ¿qué es lo que hice? Le dije, hermana, ¿sabe? Voy a orar ahora mismo por él. Y oramos por el teléfono. Ella ahí en el teléfono, yo acá, y oramos por ese pariente. Yo no lo conocía, no tenía idea quién era. Pero no importa la edad que tuviera. No me dijo la edad. Oramos. 4 o 5 días después me vuelve a llamar y me dice, pastor, ocurrió el milagro. Ese es el punto. Y ahí viene lo extraordinario. Y ella me dice, y ahora le voy a decir la edad. 85 años. Dios mío, es como parar el lecho así nomás uno. Limitamos el poder de Dios porque nuestra mentalidad no ha cambiado. Yo sé, estoy poniendo un ejemplo mío, posiblemente usted tiene unos mejores. Porque esa es nuestra mentalidad, no sé si me está entendiendo. Entonces, estos espías que vieron todos lo mismo, pero yo no sé qué tenía Josué y Caleb, si eran tan diferentes a los demás, si todos habían salido de Egipto, todos habían visto la mano de Dios, todos habían visto el poder de Dios, todos, absolutamente todos habían escuchado la promesa que Dios había hecho, que los iba a introducir a la tierra prometida, que se las iba a entregar, que Él se las iba a dar, que era de ellos. Pero cuando vieron lo que pasaba en la tierra prometida, que estaba poblada, que habían otros personajes, que habían gigantes, que habían ciudades fortificadas, dijeron, no se puede. Pero ¿cómo no se va a poder? Dijo Josué y Caleb. Si Dios nos libró con mano fuerte, nos abrió el mar rojo.
Nos dio agua de la roca, nos tiene esta nube de día, fuego de noche. ¿Cómo no se va a poder? Seamos honestos, todos los días estamos viendo milagros de Dios. Yo sé que usted le llama milagritos, ya, milagritos de Dios. Todos los días estamos viendo la mano de Dios en nuestra vida de una o de otra manera. Pero cuando nos enfrentamos a algo mayor, algo más grande para nuestra mente, de lo que nosotros no podemos alcanzar, se nos olvida que para Él no hay nada imposible. Se nos olvida que para Él no hay puertas cerradas, no hay muros que no puedan caer. Se nos olvida que para Él no hay nada que Él no pueda hacer. Aleluya. Entonces 2 solamente percibieron algo totalmente diferente. 10 percibieron que no podían. Y 2 percibieron sencillamente que sí se podía. Es como decir, 10 vieron puros problemas y 2 vieron que había solución. Ahora le pregunto, ahorita, dijo el mexicano, ahorita le pregunto, ¿cómo ve la cosa usted? A mí, dice usted, a usted, ¿cómo ve la cosa? Complicado. Está igual que los espías eso. Todo lo ve complicado. Todo lo ve difícil. Dios estaría haciendo tantas cosas en su vida, pero no somos. Alguien dijo por ahí, cerrados de mente. Ahora, esto no se trata, no le estoy enfocando tampoco que nuestra mente tiene un cierto poder. No estoy hablando de lo que es la voluntad de Dios y lo que no es la voluntad de Dios. Dios a veces nos permite que pasemos dificultades y problemas. ¿Para qué? Para que veamos su poder. Para que veamos la mano de Dios obrando en favor de nuestra vida y después, como dice, quedemos, qué tremendo Dios que tenemos. Entonces después cuando nos preguntan, oye, ¿tú crees que Dios puede? Claro, pues. Claro que puede. ¿Y cómo sabes? Es que, pregúntame cuántas veces he visto la mano de Dios, muchachos. ¿Cómo no va a poder Dios si Dios es grande, Dios es poderoso? Entonces 10 se asustaron y 2 confiaron en Dios. Ojalá no tengamos ese porcentaje, hermano. ¿Se imagina? Ese porcentaje nos deja, pero arranquen nomás, porque ahora se va a hundir el barco. Escuché un predicador muchos años atrás, dice que cuando el barco se hunde, los primeros que arrancan son las ratas. Yo no estoy diciendo nada, esto no lo estoy diciendo por nadie, ni aunque usted se vaya mañana. Es nuestra mentalidad el problema. Es nuestra mentalidad. Tenemos la mentalidad a veces de un esclavo todavía. Algunos todavía están asustados con el diablo. Todavía los asusta el diablo. Pastor, ore por mí. ¿Sabe que anoche yo sentí unos ruidos en la casa? Y sabe que parece que alguien se subió a mi cama. Y de repente sentí como que me ahogaba. Oren por mí. Me tiraron tierra de cementerio en la casa. Salí de la casa y encontré unos huesos. Así que cuelga de ajo detrás de la puerta, cruz de palqui por otro lado, la herradura, tiene de todas las cuestiones para que a ver si los espíritus se van. Tenemos que cambiar nuestra mentalidad. Debemos pensar, porque eso, lo que el hombre piensa, eso es él. Si tú piensas que eres un hijo de Dios, tienes al Dios Todopoderoso de tu lado.
Tienes al Dios que hace lo imposible. No hay nada que Él no pueda hacer. Entonces, si miramos esta historia, aquí nos refleja 3 tipos de mentalidad. ¿Qué mentalidad tiene usted? 3 tipos de mentalidad. Primero, la mentalidad egipcia, o sea, la mentalidad del esclavo. Segundo, la mentalidad del desierto, esa mentalidad del mendigo, que todo lo que Dios quiera, nomás lo que Señor, si me puede dar un par de zapatitos, pero si no puede, no importa, lo que sea tu voluntad. Señor, una monedita, por el amor de Dios. La mentalidad del mendigo. Y está la mentalidad de conquista para entrar a la tierra de Canaán. Pero si Dios nos dio esto es de nosotros. Cuando leemos nosotros en la palabra, dice: todo lo que pise la planta de tus pies será vuestro. Ahora eso se lo dijo a Josué, lógicamente no se lo dijo a usted ni a mí, pero a través de Josué algo nos quiere decir. No es que vamos a andar, no, pero cuando Dios quiere darle algo, Él puede dárselo, ¿sí o no? Yo sé, mire, hay un hermano me dijo un día: pastor, el Señor me prometió a mí una casa. Sí. ¿Y cómo vamos? Todavía no. Entonces yo empiezo a indagar. Yo soy así, como medio aguja, empiezo a indagar. Y le dije: ¿cuántos años atrás le prometió la casa al Señor? Como 13 años más o menos. Ya. Y cuando el Señor le dijo a usted que le iba a dar una casa, ¿qué fue lo primero que hizo? Se lo conté a mi esposa. Y a los hermanos le conté lo que Dios me había dicho. Qué bueno. ¿Y después qué hizo? Esperar. Esperar. ¿Por casualidad no se le ha ocurrido ahorrar? No había pensado en eso. ¿Se fija la mentalidad que tenemos? Dios nos dice: te voy a dar un auto. Y el otro espera ahí. ¿Qué está esperando? El auto. Dios mío. La mentalidad que... Porque parece que todo tiene que traerlo al Señor. Decirle: espérate. Allá viene cayendo el auto. Allá viene. Allá. ¡Pah! Se desarmó el auto. No, hermano. Si Dios nos habla algo, porque aquí el punto es esto. Miremos lo que le dice a Israel: le voy a dar tierra prometida, tierra que fluye leche y miel, pero estaba poblada. ¿Y qué les dice Dios? Vayan, que yo se las he entregado en su mano. O sea, es cosa de agarrar la escoba y empezar a barrer a la gente nomás. O sea, fuera, esto es mío. No sé si me está entendiendo. Había que conquistar esa tierra y Dios estaba con ellos y Dios se lo demuestra. Claro, la historia sigue mucho más después de 40 años, cuando logran entrar a la tierra prometida. Josué cruza el Jordán y después de eso se enfrentan a Jericó. ¿Y qué pasó en Jericó? ¿Qué es lo que hace Dios en Jericó? Derribó las murallas de Jericó, y cuando derriba las murallas de Jericó, todos los demás pueblos temblaron y dijeron: llegaron los israelitas, hay que arrancar. ¿Tú crees que en este momento esta ciudad no tiembla porque sabe que hay hombres que tienen una mentalidad de Dios y saben que pueden conquistar lo que sea, porque Dios puede abrir las puertas en eso? Entonces mira la mentalidad del esclavo. ¿Cómo es la mentalidad del esclavo? ¿Cuáles son sus características? La mentalidad del esclavo es una persona sin identidad. Sin identidad. ¿Tienes identidad? Ellos se va a sacar el carnet. Dicen: sí, aquí con 14 millones, no sé cuántito. Sin identidad, o sea, la persona no se siente parte de algo, no se siente parte de un lugar, no se siente parte de una familia, no se siente parte de ese Dios poderoso.
sin identidad. Más aún cuando vemos que constantemente ese esclavo ama lo extranjero. Nunca ama lo propio, sino lo extranjero. Yo sé, hay un montón de gente aquí, perdón, disculpen, hermanos. No entendieron nada algunos, no importa. Que lo único que desearían es estar en Estados Unidos. Oh, me gustaría ir a Estados Unidos a mí. Y venirme en un auto último modelo para acá. Aman lo extranjero, aman lo de otros países, porque consideran poca cosa lo que Dios les ha dado aquí. ¿Sabías tú que es una honra de parte de Dios haber nacido aquí? Oye, es patriota el pastor, ¿no? Es una honra haber nacido aquí. Dios nos trajo con un propósito. Amén. Pero también el esclavo, la mentalidad del esclavo es rebelde. Es rebelde. Él sabe que es un esclavo, que tiene que trabajar, que tiene que hacer todo y no le sirve de nada aunque trabaje todo lo que trabaje, porque nunca logrará nada. Es un esclavo y es rebelde. Es rebelde. Todos los que tuvieron la oportunidad, ¿no?, de ver la historia de los negritos en África, cómo los traían y los castigaban, y todos recuerdan a Kunta Kinte, ¿no? Rebelde. No lo amansaban con nada, hermano. Alguien podría decir, esclavo. La mentalidad del esclavo es así, es rebelde. Aparte que también la mentalidad del esclavo es murmuradora. Gracias a Dios aquí no hay. Te cuento, esta es nueva. Murmuradora. La mentalidad del esclavo es murmuradora, constantemente preocupada de lo que pasa aquí, allá, este otro. ¿Lo viste? ¿Viste? Yo te dije. La mentalidad del esclavo. Y ahí se va creando un conflicto en la mente de los demás también, cuando se juntan esclavos con esclavos. ¿De qué hablan? Pero eso es una realidad. Y cuando vemos en la historia de Israel, ¿qué le pasó a Israel? ¿Se acuerda usted cuando todos comenzaron a murmurar? E incluso dice que Aarón y María, que eran hermanos de Moisés, murmuraron de Moisés. La mentalidad del esclavo. ¿Y qué les pasó? Dios les mandó una lepra. Complicado, hermano. Entonces en esto nosotros debemos entender que nuestra mentalidad debe cambiar. Aparte de eso, que la mentalidad del esclavo es una mentalidad mediocre. Siempre la mediocridad. No, es que yo no puedo. ¿Te gustaría tener un terno nuevo, hermano? No, es que yo no puedo. ¿Zapatitos nuevos? No, no puedo yo. No, eso no es para mí. ¿Un autito? No, ¿qué se te ocurre? Tengo un Matchbox. La mentalidad del esclavo es así, es mediocre. Más aún puedo decir que también la mentalidad del esclavo es idólatra. ¿Te acuerdas cuando Moisés sube al monte? Y está allí en la presencia de Dios, 40 días en la presencia de Dios. ¿Para qué? Para que Dios le diera las tablas de la ley que pudieran regir al pueblo, para que de esa manera el pueblo tuviera una dirección. Y cuando Moisés baja, desciende con su rostro resplandeciente, ¿no? ¿Qué están haciendo el otro abajo? Dale, frente a un becerro de oro. Idólatras. Y más encima el becerro era un dios de Egipto. ¿Qué haces tú en secreto, hermano? Y a veces también con hermanos de la iglesia o con amigos, sigues haciendo lo mismo que siempre hiciste en el mundo.
Porque la mentalidad del esclavo es así, sigue siendo idólatra. No tiene sueños por delante en cuanto a la obra de Dios, en cuanto al propósito de Dios, en cuanto al plan de Dios, porque es imposible, no tiene sueños. Y siempre el esclavo, la mentalidad del esclavo va a hablar en cosas pequeñas, todo cosas pequeñas, pequeñas, más pequeñas, más pequeñas. Un día llegó un hermano acá, disculpe que ponga este ejemplo, un hermano que conozco hace muchos años, y él va a una iglesia pequeñita, lleva muchos años, la iglesia y él también. Entonces llega acá y dice, oh, media iglesia. Si yo le dije, esta es la mitad nomás. Yo digo, no, nosotros nunca vamos a poder tener algo así. Escúcheme. No, nosotros no. Entonces en la conversación conversamos algo más y bueno, uno como es caído de cassette también, le conté los proyectos que teníamos y fui y que bueno, si Dios así lo quiere, vamos a construir un templo allá, para allá por unos 4,000. ¿Cuánto? 4,000. Sí, le dije. No, nosotros nunca, pero nunca. ¿Me entiende? Entonces de repente, yo no sé, estamos conversando a lo mejor en la puerta, cuando de repente ve el plasma y dice, ¡oh! ¿Una tele tan grande? Otra vez, nosotros nunca. La mentalidad del esclavo. Estoy tratando de ponerle el ejemplo. La mentalidad del esclavo. Imposible. Imposible. Después lo traje para adelante, fue peor. Pues, otra tele. Todo le causaba impresión, todo, hermano. Entonces uno ve la mentalidad del esclavo, que constantemente ve que las cosas para ellos son imposibles. Siempre habla en pequeño, todo lo encuentra grande, inmenso, imposible. ¿Me está oyendo? Voy a poner un ejemplo nuestro. Hace tiempo atrás, mucho tiempo atrás, estábamos en Barros Arana 1002, en la curva, en esa lata de sardina que teníamos. Y yo recuerdo que compramos una consola así más o menos, metro por metro. Y recuerdo que a los hermanos se las mostramos en el culto, algo así creo que fue, si mi memoria no me falla. Dije, hermano, esta es la consola para el nuevo templo que vamos a tener. Algunos quedaron así. Oh. Otros dije, y después llegamos aquí. Si nuestra mentalidad no logra cambiar y salir de esa mentalidad de esclavo, nunca vamos a poder ver los milagros de Dios o la obra de Dios hecha en favor de nuestra vida. La mentalidad de esclavo. Vamos a la mentalidad del desierto, hermano. ¿Qué pasa cuando estamos en el desierto? Todos vamos en el camino a Canaán ahora, ¿no? Pero la mentalidad del desierto es más compleja todavía, podríamos decir, porque la mentalidad del desierto es la mentalidad de un mendigo que le gusta que todo se lo den. Que todo se lo den, nada lo conquista, nada lo alcanza, nada logran con esfuerzo propio, sino todo se lo den. La mentalidad del mendigo es el producto de la circunstancia.
¿Cuántas veces usted se ha sentido miserable? Se ha sentido mal, que no prospera, que no logra nada, que todo le va mal, que todo le sale mal, que prácticamente usted no tiene nada. La mentalidad del mendigo es una mentalidad sufrida, que constantemente se está, no sé, golpeando en su corazón ahí, diciendo no vaya a lograr nunca ni una cuestión, una miseria. Y le gusta vivir de la manera que está viviendo. Se resigna sencillamente a la realidad de su vida y así prefiere vivir. No, yo aquí nomás, no, yo no quiero nada. Constantemente mirando el pasado. Constantemente mirando el pasado. La mentalidad del desierto. Hay mucha gente dentro de la iglesia que está en ese estado, esperando que todos se lo den, cuando aquí hay que conquistarlo. Hay que batallar, hay que luchar. Nada es gratis. Dios nos ha prometido mucho, pero nada es gratis. Requiere esfuerzo, requiere sacrificio. Y debemos entonces entrar dentro del propósito de Dios, de lo que Dios quiere. Entonces hay problemas dentro de la iglesia evangélica porque hoy día vemos eso, la mentalidad del mendigo. Nadie quiere pagar el precio por nada. Nadie quiere esforzarse para lograr algo. Nadie quiere, en otras palabras, presionarse para alcanzar lo que Dios le ha prometido. Entonces en esto, hermanos, sería imposible que Dios hiciera con nosotros lo que Él quiere si nosotros no estamos obedeciendo y haciendo lo que Él desea. Miremos por último la mentalidad del conquistador, que de una u otra manera quisiera que todos tuvieran esta mentalidad. Yo no sé si lograremos introducir esta mentalidad. La mentalidad del conquistador tiene sueños. El conquistador siempre está soñando. ¿Qué conquisto mañana? Dice. ¿Qué hago mañana? Hay gente que no se preocupa nunca de qué hago mañana. La mentalidad del conquistador está así. Perdone que lo diga, también la mentalidad del conquistador es ambiciosa, en el buen sentido de la palabra. Dice, la ambición nunca será buena, dice, pero cuando habla de Dios y habla del propósito de Dios, la ambición entra dentro de un plano de propósito de Dios. El problema es que muy poca gente tiene ambición de Dios, de tener más de Dios, de saber más de Dios, de conocer más de Dios, de entender los propósitos de Dios y que Dios le guíe a hacer la voluntad del Señor. O sea, nosotros podemos alcanzar muchas cosas en el propósito y la voluntad de Dios si tan solo tuviéramos un poquito de ambición en lo que Él quiere. ¿Cuántas veces usted le ha dado ambición por algo, no? Y ha batallado, y ha luchado, y ha rajuñado hasta que lo consiguió. Y lo hizo en su esfuerzo humano. Cuánto más si hablamos en el poder de Dios. Cuánto más si hablamos en el poder de Dios. La mentalidad del conquistador tiene determinación. Se determina a hacer algo y trabaja hasta alcanzarlo. Y una vez que lo logra, no es que se quede así, ya lo logré, no, dice, ahora vamos por otra cosa. Por eso que hay gente que a veces se enoja conmigo, dice, ya por lo menos ahora este pastor logró eso, ahora ya se va a quedar tranquilo. Dice, ahora por otra, ya córtela. Es que no se puede, hermano. Cuando Dios nos ha dicho que Él va a hacer cosas grandes, debemos creerle a Él, pero no es que va a caer del cielo eso, sino que Dios lo va a hacer a través de nosotros bajo el esfuerzo, esmero, preocupación, deseo, anhelo que tengamos de hacerlo. Yo me recuerdo cuando Dios nos llamó, y disculpe que recuerde esto, y Dios habla a mi corazón que tenía que venirme a esta ciudad. Yo quería otra ciudad, yo no quería venir aquí. Y se lo digo con honestidad, yo no quería venir aquí. Yo, cualquier otra ciudad, Señor. Y más encima le digo, cualquier ciudad, menos Chillán. Parece que metí las patas. No debería haberle dicho nada. En todo caso, Dios conocía mi corazón, así que me iba a sonar igual. Y Dios me manda aquí, a Chillán.
a conocerlo a ustedes. Y me manda aquí, hermano. Y Dios comienza a trabajar con mi vida, mi corazón. Y cuando llegamos aquí, Dios comienza a mostrarme todo lo que iba a hacer. Dios prácticamente, llevamos 17 años y Dios me mostró prácticamente, yo pienso hasta unos 25 años de ministerio. Dios me mostró todo un proceso. Hemos tenido 5 procesos en este ministerio que ni siquiera nadie se ha dado cuenta, pero yo los he vivido palpados, literales. 5 procesos. Y aún nos quedan 3 más por vivir. Y cada proceso es extraordinario en lo que Dios nos ha hecho vivir. Increíblemente, lo que viene ahora, el proceso número 6, es extraordinario. No hay tiempos, no hay límites en el tiempo. No estoy hablando de 1 año, 2 o 3 o 4 o 5. Yo no sé cuánto Dios se tarde, pero cómo Dios procesa nuestra vida hasta que nuestra mentalidad cambia. Cuando nuestra mentalidad cambia a ese proceso de Dios, entonces Dios pasa al siguiente. Veámoslo en Israel, cuánto se tardó Dios en el proceso de cambiar la mentalidad del pueblo. 40 años. No es fácil. No es fácil. Días atrás me decía un hermano: pastor, se está yendo alguna gente, déjenlos. Y si se van más, déjenlos. No podemos retener absolutamente a nadie. Dios llamó a ese ministerio a hacer algo extraordinario en esta ciudad y lo está haciendo, quieranlo o no quieran. Dios lo está provocando a través de este ministerio, quieranlo o no quieranlo. Hablen lo que hablen, digan lo que digan. Dios ha obrado a través de este ministerio y ha tocado cientos y miles de vidas y las sigue tocando hasta el día de hoy y seguirá haciéndolo en el futuro. Entonces la actitud del conquistador es una actitud positiva, es una actitud también de valor, una actitud de guerrero, una actitud de campeón. Cuando tú miras a esos boxeadores que son campeones de cualquier peso y se van a enfrentar a otro, lo apabullan, lo dejan, lo aplastan con las palabras, que son campeones. Este me va a durar un round. Ahora yo sé que eso sería como orgullo para nosotros, pero cuando tú sabes que el campeón está contigo, ¿qué le dices al diablo? No, diablito, no, pucha, no venga a molestar, ya anda y otra vez. Pues. No, cuando hablamos de campeón, hablamos de tener a Dios en nuestra vida. Tú usas la palabra y dices: resistid al diablo y él huirá de vosotros. O sea, cuando el diablo se levanta en contra tuya, tú te levantas en el nombre de Jesús y le dices: diablo, tienes que salir de aquí. Eso me trae a la mente a mí cuando nos castigaban en la clase, cuando nos portábamos mal. ¡Al rincón! Se agarrar al diablo. Ya, diablo, al rincón. Al rincón te dije. ¿Se imagina? Yo sé que algunos se imaginan solamente el diablo ahí así, al rincón. Y más que eso te digo, el diablo sale huyendo. Porque cuando tú tienes ese espíritu y esa mentalidad de conquistador, no hay nada que te detenga. No eres tú, es Dios a través de ti. Josué no era el que conquistaba, era Dios a través de Josué. Pero Josué tenía que confiar y creer que Dios iba a hacer lo que había prometido que iba a hacer. Y Josué seguía al pie de la letra lo que Dios le decía. Por lo tanto, entonces allí venía la conquista, la victoria del Señor. Entonces hay que tener un corazón de guerrero. Hay que tener valor para enfrentarse a las situaciones adversas, a los problemas, a los conflictos. Corazón de campeón. ¿Cómo estamos por ahí? Ahora, es necesario
con carácter de urgencia, y lo llamo así, lo aplico así. Que tengamos una reingeniería mental, o sea, que nuestra mente sea transformada. Transformada. Pero si nosotros seguimos con la mentalidad del esclavo, la mentalidad del desierto, no vamos a lograr nunca nada. Yo no te estoy hablando aquí de prosperidad, de que vas a ser multimillonario, que vas a andar en un Rolls Royce, que vas a andar en un auto último modelo, que vas a tener casas, mansiones. No te estoy hablando de esas tonteras. Si Dios quiere bendecirte, te va a bendecir. Pero Dios no te va a bendecir para que malgastes lo tuyo, sino que lo entregues también a la obra y que seas parte de lo que Dios está haciendo. Entonces, ¿qué sucede? La mentalidad del esclavo, la mentalidad del desierto está provocando en la iglesia que la gente murmure, que la gente hable, que la gente comente, que la gente piense de otra manera y que vea todas las cosas como algo imposible. No puedo preguntarte a ti en esta mañana si piensas o crees que Dios va a hacer lo que dijo que iba a hacer con nosotros. Dios me dijo a mí que Dios iba a provocar de tal manera que lográramos no construir el templo tan solo, porque el templo es algo de una necesidad para poder reunir a toda la gente que Dios nos iba a dar. Tú puedes pensar ahora, no tenemos 4,000, ¿para qué hacer un templo de 4,000? Tienes toda la razón, ¿para qué hacer un templo de 4,000 si no tenemos 4,000? Necesitamos los 4,000 primero para hacer el templo de 4,000. ¡Qué deducción! Y tú dices, ¿y dónde están entonces los 4,000? Ya vienen de camino. Ya vienen de camino. Por eso Dios habla antes de tiempo y nos muestra lo que debemos hacer. Yo no puedo quedarme de brazos cruzados y esperar tener los 4,000 para pensar en lo otro. Porque si creemos que el evangelio es poder, si creemos que el evangelio cambia, transforma, toca, renueva, entonces Dios está haciéndolo hace mucho tiempo. Hay cientos de personas, y puedo decir, y añado más, miles de personas que oyen de este ministerio, escuchan de este ministerio y oyen la palabra de Dios y están siendo impactados. Y lo digo más, y perdónenme los pastores que diga esto, pero hay un montón de gente de iglesia que está sufriendo y lo único que quiere hacer es estar aquí con nosotros escuchando la palabra de Dios, porque Dios los está impactando. Quieren salir de la mentalidad del esclavo, quieren salir de la mentalidad del mendigo, quieren tener una mente de conquista. Oh, aleluya. Aleluya. Cuando tú tienes la mentalidad de conquista, hermano, vas a hacer realidad los sueños de Dios. Los sueños de Dios. Imagínate, mira esto un poco. Yo quiero decirte algo y, oh Dios, ayúdame a decirlo. Cuando Israel recibe el consejo, el mensaje de los espías, ¿recuerdas? 10 negativos. Si bien es cierto, decían una gran verdad: la tierra fluye leche y miel, fruta extraordinaria. Incluso trajeron muestras. Pero hay gigantes. No se puede. ¿Me estás entendiendo? Tú vas a escuchar a mucha gente dentro de la congregación que tiene mucha realidad en lo que dice, pero su mentalidad sigue siendo de esclavo. Todo lo ven imposible. Conversan entre ellos y dicen: ¿tú crees lo que es? No, no creo. Pero bueno, si Dios quiere algún día, pero por ahora no. Su mentalidad sigue siendo de esclavo. Y 2 tenían una mentalidad diferente. Conquistadores. Con todo lo que habían visto hacer a Dios, los aplastaremos como... ¿Cómo dijeron? ¿Cómo? Como a pan. Así. Josué y Caleb, cuando los otros dijeron: son las gigantes, los aplastaremos como a pan. Los únicos 2.
Ahora, mira esto. Disculpa que diga. Esto es como pegar un knockout hacia todo tipo de comentarios. Es como cortarle la lengua al murmurador. ¿Qué pasó? Ahora, yo te pregunto a ti. ¿Quiénes de esos espías, y más aún, quiénes de todo el pueblo entraron a la tierra prometida? Solo Josué y Caleb. Aunque pasaron 40 años, Josué y Caleb entraron a la tierra prometida. Me disculpas, aunque pase 50 años más aquí, tratando de cambiar tu mente. Si tú no puedes, te vas a ir. Pero yo voy a entrar. Yo voy a ver lo que Dios prometió que Él iba a hacer, y lo voy a vivir y lo voy a experimentar, porque esto es lo que me muestra la palabra de Dios. Josué y Caleb entraron a la tierra prometida. Y aún más cuando vemos a Caleb, ¿no? Después, ya cuando estaban en la tierra prometida, se habían repartido todas las tierras y faltaba la de él. A cualquiera pensar, bueno, como Caleb fue el que tuvo esa disposición, esa positividad que tuvo, entonces le entregamos la tierra, vamos a conquistársela por él. No, dijo, no. Yo estoy tan fuerte como cuando salí de Egipto y tenía 80 años. Así que yo puedo conquistar mi tierra. Y fue y subió, dice, y conquistó la tierra. Y la habitó. Ahora yo te pregunto, hermano, ¿a qué Dios nos ha llamado? Seguramente a sentarnos ahí todo el día y decir, qué estuvo bonito el mensaje, ¿eh? Estuvo bonito. Se sintió algo especial, qué bueno, ¿eh? Vamos a ir otro domingo a ver qué nos dicen. Y así pasan los domingos tras domingo, y la iglesia sigue viviendo de lo mismo, las historias y más historias. Estuvo lindo, me emocioné, lloré, sentí algo. Si fuera tan solo por sentir, yo te aseguro que aquí el Señor nos hace sentir a todos algo especial, pero no es por sentimiento. No estamos aquí para sentir tan solo, estamos aquí para cumplir el propósito de Dios. Y Dios nos ha dicho que Él hará algo especial a través de este ministerio, y Él ya lo está haciendo. Aunque tú te niegues, Dios ya lo está haciendo. Entonces pensemos un poco. Una de las cosas que debemos hacer, hermanos, es, a ver si lo puedo llamar. Hay mucha gente que viene de otras iglesias, y es verdad. Hay algunos que tienen que desaprender lo aprendido para aprender lo que Dios quiere enseñarles. A algunos le dicen que aquí les hacen un lavado de cerebro. Tienen toda la razón. No viene muy bien algunos. Entonces hay que hacerle un lavado de cerebro, una escobilla de acero así. ¿Por qué? Porque tienen que desaprender lo aprendido. Porque hay tanta gente que ha aprendido otras cosas que no tienen nada que ver con la palabra de Dios, con la fe, con el deseo de que Dios tiene para cada creyente cristiano. Y Dios tiene que forjar en ellos una nueva mentalidad. Eso hizo con los discípulos una y otra vez. Cualquiera pudo pensar, no, a los discípulos les enseñó. Le enseñaba a los maestros el día viernes y les decía en una forma no totalmente contraria a la Biblia, pero les decía yo, Jesús viene y les habla a los discípulos y les dice, muchachos, esto voy a estar 3 años con ustedes, así que lo que tienen que aprenderlo ahora ya. Es como decir, les voy a entregar toda la información y ustedes ven cómo se la aprenden. ¿No? Jesús les fue enseñando poco a poco, práctica, enseñando práctica, enseñando práctica, enseñando práctica. Eso es lo que hizo Jesús con ellos. 3 años y medio estuvo con ellos. Y aún les dice el Señor, lo que ustedes debieran conocer o lo que yo les pudiera enseñar, no lo podéis sobrellevar ahora. Pero cuando venga el Espíritu de Dios, Él los guiará a toda verdad y a toda justicia, o Él los enseñará todas las cosas. Hay gente que trata y se esfuerza por entender algo. A veces ni siquiera necesitas entenderlo, solo necesitas creerlo.
Si fuera por entender, ni siquiera oraríamos por los enfermos, porque ¿cómo entendemos que Dios pueda sanar a un enfermo? ¿Cómo entiendes tú? ¿Cómo te explicas? Tiene un cáncer esa persona, hay que orar por ella para el cáncer, pero el cáncer es complicado, el cáncer es difícil, los médicos no tienen las curas, es difícil, y oramos o no oramos, pero bueno, hagámoslo, a ver qué pasa. Si esto no es así, nosotros no podemos tratar de llegar a una conclusión si Dios lo va a hacer o no lo va a hacer. Si Él dijo que lo iba a hacer, lo va a hacer, listo, se acabó. Yo lo creo, dice usted, yo lo creo y lo hago, ejecuto, camino, hago lo que tengo que hacer. Cuando Dios estaba, o cuando Jesús estaba junto a los discípulos, les enseñó tantas cosas para que ellos aprendieran. Y en la experiencia, en la vivencia que ellos tuvieron con Jesús, ellos aprendieron más de toda la teoría y teología que puede haber en el mundo. Y aún Pedro, cuando estaba en la barca ya hace un día, ¿se acuerda usted de ese momento? Y lo ven como un fantasma. Pedro grita: si eres tú, Señor, haz que yo vaya caminando a ti sobre las aguas. Listo, perfecto. Le dijo: Señor, ven. Pedro se bajó de la barca, caminó unos pasos y se hundió. ¿Por qué se hundió? Seguramente el Tomás, porque siempre el Tomás, el que duda, el Tomás, cuidado con la ola. Y Pedro miró la ola y ¡fum! Para abajo. Ahora la pregunta que te hago, como se le dije a los maestros el día viernes, la pregunta que te hago: ¿cómo volvió Pedro a la barca? ¿Has leído? ¿Cómo volvió Pedro a la barca? Seguramente el Señor Jesús lo sacó, lo tomó en brazos y se lo llevó a la barca. Esa es tu imaginación. No, Pedro volvió caminando sobre las aguas al lado de Jesús. Pero Pedro aprendió la lección de que nunca tenía que dejar de mirar a Jesús. ¿Qué lección has aprendido en todos estos años, hermano? En todo este tiempo que llevas en el Evangelio. Seguramente tú vienes acá, como dice también, disculpa, estoy hablando de toda la Biblia, ya mejor me paro. Como cuando dice la palabra de Dios de un profeta, dice: vienen a ti porque te encuentran bien, porque eres como cantor de amores, porque les hablas lindo, pero detrás de las murallas hablan de ti. ¿Acaso cree que no sé que hablan de mí? ¿Acaso cree que no sé que hay gente que murmura, que caguinea y que todo ese tipo de cosas? Pero eso es la idiosincrasia de la gente, la mentalidad del esclavo, la mentalidad del desierto. Pero cuando tú tienes mentalidad de conquistador, tú no pierdes el tiempo hablando tonteras. Tú lo que quieres es conquistar y vamos adelante, podemos hacerlo, podemos lograrlo. Y sé que para muchos es algo inmenso lo que estamos diciendo, por lo que vamos a lograr o alcanzar. Y algunos piensan que solamente la mente mía está centrada en un templo grande con luces, con escenario, con altar. Y eso, la opulencia, es para mostrar que Dios está con él. No, hermano, Dios demuestra de otra manera las cosas. El templo simplemente es una necesidad, como es este mismo lugar. Pero lo importante es lo que está dentro del templo. Ustedes son lo importante. Pablo dijo: vosotros sois el sello de mi apostolado. No era lo físico, son ustedes, hermano, lo importante. Y lo que Dios va a hacer en esta ciudad es alcanzar cientos y miles de vidas. Ahora mira lo que dice la Biblia, y cierro con esto, hermano. Dice que debemos llevar todo pensamiento a la obediencia de Cristo, renovando nuestro entendimiento. Renovando nuestro entendimiento. Si el problema está ahí, si no renovamos nuestro entendimiento, vamos a tener la mentalidad de ese esclavo y la mentalidad del desierto. Y vamos a estar toda una vida. ¿Cuándo vamos a entrar a lo que el Señor nos prometió? A veces, cuando Dios se tarda en entregar algo a un pueblo, a una iglesia, es por la incredulidad, por la mentalidad de muchos de ellos. Discúlpame que cierre este mensaje de esta manera. En otras palabras, si no cambias tu mentalidad, tendrás que irte.
estás obstaculizando, estás deteniendo lo que Dios quiere hacer. Y discúlpame, tú piensas, el pastor me está echando. No, te estoy diciendo la realidad. Si no cambias tu mentalidad, vas a obstaculizar, vas a dañar a muchas personas. Y no son 10, ni 20, ni 30 las que van a llegar, son miles. Por lo tanto, entiende este porcentaje que Dios nos muestra. Dios prefiere sacar a 1, 2, o 3, o 10, o 20, o 40, o 50, o 100 para salvar a miles. No es que tú te vayas a perder, pero no vas a entender lo que Dios quiere hacer. Yo he discutido con Dios, y no piense que no he discutido con Él, aunque no tengo forma de ganarle. Por más que discuta, por más que pelee con Dios, no puedo ganarle. Él sabe mejor las cosas que yo. Y a veces yo en mi corazón empiezo ahí a ver algunas cosas. Digo, Señor, pero ¿cómo? ¿Por qué no aquí? ¿Por qué no allá? Y Él me responde como le respondió a Job. ¿Dónde estabas tú cuando yo hice esto? Cuando creé el cielo, la tierra. ¿Dónde estabas tú? A ver, el inteligente, a ver, el sabio, dígame, ¿me quieres decir cómo yo debo hacer las cosas? Entonces ahí uno agacha el moño y dice, no, Señor, no, hazla como tú quieras, Señor. Amén, haz como tú quieras. Haz como tú quieras. Podemos discrepar en la manera y en la forma que Dios hace las cosas. Muchos sentimientos nos ligan unos a otros. Y a veces duele perder a alguien, y duele a veces que alguien se vaya. Pero Dios dice, yo sé más que tú. Yo conozco el corazón y la mente de los seres humanos. Yo sé lo que hago. En muchas ocasiones Dios me ha impedido ir a recuperar a alguien. Un día me dijo un hermano, pastor, ¿no ha leído la Biblia? Dice que el pastor da su vida por las ovejas. Y yo le encontré toda la razón, y yo dije, Señor, ayúdame para luchar y batallar por las ovejas, por pelear por ellas y recuperarlas, e ir a convencerlas de que tú tienes un plan y un propósito con ellos. Intenté y he tratado con muchos, y saben lo que me doy cuenta, no es el problema de Dios, no es mi problema, es la mentalidad. No los levantas con nada al propósito de Dios, es la mentalidad. Tú puedes darle amor, abrazarlos, tú puedes darle cariño, afecto, puedes darle palabras de aliento, pero si no cambia su mentalidad, no sirve. No sirve de nada. Por eso a veces tener la mentalidad de un conquistador no es fácil. Lo normal, lo natural es tener la mentalidad de un esclavo, tener la mentalidad del desierto y caminar en la iglesia como se pueda. Pero no es fácil tener la mentalidad del conquistador. ¿Te has preguntado cuántas frustraciones ha tenido Dios? Sabes, yo me senté un día a contar todas mis frustraciones, no hablando con Dios, sino para ver cómo me presentaba ante Dios.
Y comencé a analizar todas las frustraciones que he tenido desde que Dios me llamó. La gente que me ha defraudado, la gente que me ha dañado, la gente que de una u otra manera yo puse confianza en ellos. Y conté muchos, y una vez que tenía todo aquello ya para presentárselo al Señor, como diciendo: Señor, mira cómo estoy, Señor. Mira todo lo que he sufrido. Antes de siquiera abrir mi boca para decirle eso al Señor, Él comienza a ministrarme a mí. Y comienza a través de la palabra a mostrarme todas las frustraciones que Él como Dios ha tenido. Y Él me dice: mira, creé a Adán, lo formé del polvo de la tierra con un propósito. Le di sabiduría, le di conocimiento. Y aún más le puse ayuda idónea, pero me falló. Y tuve que enviar a mi hijo a morir en la cruz porque la primera Adán me falló. Escogí a un hombre llamado Moisés para rescatar al pueblo que yo había escogido y preparado. Y poco antes de entrar a la tierra prometida me falló. Y tuve que tomar a Josué. Ese pueblo que yo había escogido constantemente se rebeló en contra de mí, constantemente me rechazó, y aún así yo seguía amándolo. Y Dios comenzó a relatarme toda la historia. Todos los hombres le han fallado a Dios, y aún así Él sigue confiando. Y Él me muestra algo personal y me dice: ¿cuántas veces tú me has fallado? ¿No piensas que yo debería estar frustrado contigo? Dios me hace ver que sencillamente no estoy aquí por una capacidad mía. No estoy aquí porque haya sabiduría o conocimiento. Estoy aquí porque su gran misericordia y su gran bondad han sido favorables a mi vida. Tú estás aquí por eso. Dios no nos ha llamado a ser grandes. Hablo de la realidad. Dios nos ha llamado a hacer cosas grandes, pero no ser grandes nosotros. Aunque todo lo hubiéramos hecho, siervos inútiles somos. Él sigue siendo grande. Ahora, ¿cuál es tu mentalidad? ¿Seguirás siendo un esclavo? ¿Seguirá siendo tu actitud como la del esclavo? Sin identidad, amando lo extranjero, rebelde. Cuando hablo de amar lo extranjero, la mentalidad del esclavo, ¿te has fijado la iglesia evangélica valorando predicadores de otros países, valorando evangelistas de otros países, valorando ministerios de otros países como si fueran lo más grande y extraordinario, cuando todos tienen sus conflictos y sus problemas? Desestimamos lo que tenemos. Oh, esos cristianos de allá sí que son buenos, ¿y aquí acaso no lo hay? Esos sí que son hijos de Dios, ¿y aquí acaso no los hay? La mentalidad del esclavo es así. No valora lo que tiene frente a sus ojos. Murmurador, rebelde, idólatra, sin sueños, habla todo en pequeño, no puede lograr más que eso. La mentalidad del mendigo o del desierto es víctima de las circunstancias, es avaro, resignado a su posición y sencillamente, constantemente mirando al pasado.
Espero Dios cambie tu mentalidad en este día y que te transforme en un conquistador que tenga sueños, que sueñe, que tenga la ambición que Dios tiene y el deseo y el anhelo que Dios tiene. Que tengas determinación en lo que Dios está poniendo en tu corazón. Que tu actitud cambie de una actitud negativa a una actitud positiva. Que tengas el valor para enfrentar las situaciones. Que tengas el corazón de guerrero que no se rinda ante nada. Y que tengas el corazón de un campeón que sabe que al final llegará a la meta y que nada lo detendrá. Dios apresura su tiempo y Dios apresura este ministerio para alcanzar lo que Él ha prometido. Dios está llevándonos rápidamente a la sexta etapa de nuestro ministerio y quiero decirte, hermano, que será extraordinario. Tú puedes pensar que no es así, quizás puedas que creas que son palabras para simplemente animarte. No, hermano. Dios está tratando con muchos aquí. Dios les ha mostrado sueños a muchos aquí. Dios les ha dado visiones a muchos aquí. Dios les ha hablado a través de profecía a muchos aquí. Y Dios está preparando a su pueblo para lo que viene, para lo que Él va a hacer. Este lugar no dará abasto, aleluya, ni con 5 ni 6 cultos. Este lugar, aleluya, es pequeño. Esta es una caja de fósforo para Dios. Dios nos va a dar algo inmensamente grande. No hablo de lo físico, sino de la cosecha de almas que Dios está trayendo ya a este lugar. Muchos se están quedando en el desierto. Los años han ido pasando y muchos han ido quedando en el desierto. Cambia tu mente, cambia tu mentalidad, para que no quedes tendido en el desierto, sino que puedas entrar también a lo que Dios ha prometido. Y no te lo cuenten ni lo veas desde afuera, sino que seas parte de lo que Dios está haciendo. Ponte de pie, mi hermano, por favor. Ponte de pie. Yo no sé cuántos aquí necesitan un cambio de mentalidad. Solo Dios puede hacer eso. Solo Dios puede hacerlo. Ven, ponte de pie aquí en el altar. Pidámosle a Dios de su ayuda. Pidámosle al Señor que Él nos ayude, que cambie nuestra mente, que nos dé una mentalidad de conquistadores, que creamos a lo que Dios va a hacer, que creamos a lo que Dios nos ha prometido. No importa quién seas, cómo te llames, no importa la edad que tengas, no importa. Si Dios te ha prometido algo, si Dios ha hablado a tu corazón y dice que va a hacer algo a través de ti, Dios lo hará. No importa cuánto tiempo haya transcurrido. Cambia tu mentalidad. Créele a Dios en lo que Él hará a través de ti, lo que Él provocará a través de ti. Dios está obrando en este tiempo. Dios está obrando en este tiempo. Y Dios está ministrando vidas. Dios está ministrando corazones. Ninguna puerta es imposible de abrir para Dios. No importa cuántos cerrojos tenga, Él es el Dios de lo imposible. Él es el Dios de lo imposible. Padre, danos valor. Danos un corazón de guerreros. No importa cuántas sean las luchas y las presiones. No importa cuánto, Señor, haya en contra de nuestra vida. Y no importa cuánto, Señor, nos defrauden, tú estás con nosotros.
No importa, Señor, cuán difícil sea, tú estás allí. Que tu presencia, tu poder y tu Espíritu Santo, Señor, nos guíen, nos dirijan y provoquen, oh Dios, aquello que tú deseas que suceda y que ocurra en nuestras vidas. Oh, aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Te adoramos, Señor Jesús. Te exaltamos a ti, Rey de gloria. Tú eres santo, tú eres digno, Señor, digno de ser alabado. Ministerio Pastor Hugo Alfonso Montesinos ha presentado el mensaje de Dios. Esperamos que Dios haya bendecido su vida.